Olá mis hermanos que nos acompañan desde YouTube, bienvenidos a más un vídeo y hoy vamos a hablar de un tema bien curioso, yo creo que será interesante. Una raza preadámica, ¿existió realmente? Y algunas preguntas relacionadas a este tema. ¿Tendrá la Tierra 6.000 años, como dicen muchos estudiosos de la Biblia, o tendrá millones de años, como dicen los científicos? ¿Existió alguna raza antes de Adán? Los dinosaurios, por ejemplo. ¿Y qué de los fósiles? Yo no pretendo contestar todas las dudas que tenéis, pero los argumentos que les voy a presentar yo creo que traerá mucha clareza a vosotros y será de bendición. Al final nosotros los creyentes también somos personas inteligentes, podemos analizar y emitir parecer con sabiduría. Y muchas veces nosotros somos tenidos como ignorantes, como personas religiosas, fanáticas, que desconsideran la ciencia. Y en parte es verdad, eso acontece de cierta manera. Por eso estamos aquí grabando el vídeo y les quiero compartir estos argumentos para que ustedes puedan ver que la Biblia nos ofrece evidencia de cosas que muchas veces no sabemos. Sí, la Tierra tiene más de 6.000 años y sí existió alguna raza antes de Adán. Ojo, no estoy diciendo que existieron otros seres humanos antes de Adán necesariamente. Estoy diciendo que algún tipo de raza existió, porque la Biblia nos da evidencias, ¿vale? Bueno, en relación al tiempo, ¿cuál es la evidencia bíblica? La primera es la siguiente: la creación del sol. En relación al tiempo, ¿la Tierra tiene solo 6.000 años? No, tiene más. ¿Por qué? Porque lo que nos ayuda a determinar los periodos de tiempo es el sol. Por excelencia, es nuestro mayor ayudante, ¿no?, a determinar eso. Y el mismo Dios en Génesis, Él estableció eso. Él ha dicho así: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Pero el hecho es que el sol fue creado en el cuarto día. Así que los 3 primeros días fueron sin sol. Y si es el sol que nos ayuda a determinar un día de casi 24 horas y no estaba el sol, eso nos lleva a entender que estos 3 primeros días no fueron necesariamente 24 horas. Puede ser que se pasaron miles de años o tal vez millones de años. Tú no puedes desconsiderar eso. Tienes que mirar en la Biblia y ver: wow, realmente el sol fue creado en el cuarto día. ¿Y qué de los 3 primeros? Y el segundo argumento es la cuestión de la transición que existe entre los versículos 1 y 2. Muchas personas no perciben eso, pero en la Biblia no existe absolutamente ninguna mención de una creación caótica de Dios. Todo lo que Dios hace es perfecto y hermoso. Y Dios lo hace con capacidad de crecer, pero lo hace bonito, lo hace perfecto. En el versículo 1, entonces, siguiendo este principio, debemos determinar, creer que fue una creación perfecta. Y el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Pero en el versículo 2... vemos una transición, vemos un cambio de escenario totalmente diferente. ¿Y qué es lo que encontramos en el versículo 2? Pues vacío, desorden y demasiada agua. O sea, caos. Esto es lo que define el versículo 2. Ahora, si Dios hace todo bonito y hermoso, y en el versículo 2 encontramos eso, es porque algo aconteció entre los versículos 1 y 2. Y ahí es lo que muchas personas o creyentes no perciben. A veces vamos leyendo la Biblia y pensamos que de un versículo a otro se pasó algunas horas o como mucho un día, pero no. Puede ser que en alguna ocasión pase miles de años, tal vez millones, como les he dicho. Y es lo que parece mostrarnos
la transición que hay entre el versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Versículo 2. Y la tierra se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, si Dios creó los cielos y la tierra, entiéndese que tierra tiene que tener tierra, ¿no? Pero en el versículo 2 lo que vemos es agua solamente. Y a partir del versículo 2 tú ves que Dios empieza una separación ahí. Habían aguas arriba en el cielo y la tierra estaba cubierta de agua. Y dice que Dios separa y descubre la porción seca. O sea, eso nos da a entender que en el versículo 1 Dios creó los cielos y la tierra con tierra. Algo pasó, se llenó todo de agua y Él tuvo que hacer una especie de restauración a partir del versículo 2. Pero el hecho es que hubo algún cataclisma, alguna cosa entre el versículo 1 y el versículo 2. Y a partir del versículo 2 no es el comienzo de la tierra, sino que es un recomienzo, una restauración. Y eso nos da evidencia suficiente para creer que existió un mundo antes de Adán. Porque si las lumbreras, el sol y la luna fueron creados en el cuarto día, Adán fue creado en el sexto día. Entonces existieron 5 días antes de Adán. Y de esos 5 días, 3 de ellos fueron sin el sol. Entonces yo creo que es lo suficiente para ver que hay evidencias. Ahora, en relación a una raza preadámica, podemos decir el siguiente. Hebreos 11:3 nos dice que Dios creó mundos en el plural. O sea, mundo se entiende como cosmos, una organización. La palabra cosmos no significa solo universo, significa algo organizado. Eso incluye algún tipo de inteligencia. Y Dios creó mundos, o sea, varias organizaciones inteligentes. Por eso sabemos que existe el mundo espiritual y existe nuestro mundo natural. ¿Y por qué no creer que existió otro mundo antes? Algún tipo de vida inteligente organizada, ¿no? También vemos en 2 Pedro, capítulo 3, ¿no? Los versículos 5 y 6, que dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fue creado por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y en el capítulo 2 de 2 Pedro sí que se habla del diluvio, pero aquí en el capítulo 3 Pedro habló de Sodoma y Gomorra, habló del diluvio y ahora está hablando de un mundo antiguo. Y este mundo antiguo no es necesariamente el diluvio o la época del diluvio. Él está hablando lo que pasó antes de Adán y que convirtió la tierra en esta porción llena de agua, ¿no? El último argumento que quisiera brindarles acerca de esta raza preadámica es el argumento de los espíritus. Existen 2 clases de espíritus. Nosotros estamos acostumbrados a entender que los espíritus son demonios, ¿no? Y que eran ángeles. Se rebelaron contra Dios y se convirtieron en demonios. Sí, es verdad que seres espirituales se rebelaron contra Dios y se convirtieron en seres malignos, pero no en demonios. Ahí está la cosa. La Biblia nos muestra 2 clases, por lo menos, de espíritus malos. Los espíritus del aire y otra clase es los espíritus de la tierra. Los ángeles que se rebelaron contra Dios, ellos hoy son potestades y príncipes que actúan en el aire. Tú ves eso en la historia de Daniel, ¿no? El ángel fue enviado para ayudar a Daniel, pero le bloquearon en el aire y dice que el príncipe de Persia le bloqueó ahí. Y Efesios capítulo 2 y capítulo 6 nos muestra que estos ángeles son potestades, principados que actúan en los lugares celestes, los lugares del aire. Pero aparte de estos espíritus que actúan en el aire, Jesús nos habla de demonios. Él expulsa demonios y Él incluso nos brinda detalles de estos demonios, como por ejemplo les gusta entrar en cuerpos. Él dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, él anda por lugares secos y no encuentra descanso. Entonces
entonces vuelve para entrar otra vez en su casa y si la encuentra vacía, pues trae más espíritus con él. Entonces vemos claramente que estos espíritus entran en cuerpos y ellos son terrenales. Ellos no vuelan ni están en el aire. Incluso en el original, que es el idioma del Nuevo Testamento, pues hay por lo menos 2 palabras diferentes para espíritus malos. Una son para demonios y otra son para los espíritus del aire. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque el origen de los espíritus del aire, nosotros sabemos, son los ángeles que se rebelaron contra Dios, ¿no? Y los demás espíritus, que son demonios, ¿de dónde vinieron? Pues, por todas las evidencias que vemos en la Biblia y hemos presentado algunas de ellas, entendemos que estos espíritus en algún momento tuvieron cuerpos y por algún motivo tal vez se asociaron a Satanás con estos ángeles o tal vez otro tipo de rebelión, no lo sé. Por algún motivo ellos fueron juzgados a través del agua y tornaron espíritus sin cuerpos. Por todas las evidencias que vemos en la Biblia, percibimos que de hecho existen espíritus ahí y tienen alguna origen. Y si hubo un mundo preadámico y existió estos seres que tenían cuerpos y fueron juzgados por Dios, tal vez fueron los dinosaurios, no lo sé, o tal vez otros tipos de seres, ¿no? Pero el hecho es que sí, que existen 2 clases de espíritus. Entonces todas esas pruebas nos muestran que la tierra tiene más de 6.000 años, 6.000 y picos años son desde Adán hasta nosotros, pero nosotros también debemos considerar de Adán hacia atrás evidencias suficientes para mostrar algún tipo de creación o de raza. No sé si era una raza animal o lo que sea, pero sí que hay evidencia de algún tipo de raza antes de Adán. ¿Ok? Este fue el video de hoy. Espero que les haya servido de información, de conocimiento, para que podáis tener más seguridad acerca de vuestra fe y de un Dios que todo lo ha hecho.